Muy feliz sábado para todos. Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidos Au, bienvenidos Facu. Mirá el invitado que tenemos hoy, sumamente especial. ¿Cómo El andan, chicos? tapado, el detrás de cámara, el que siempre está ahí haciendo señas, No me tirándonos un tocó. tip, desbloqueándonos. Así Un es. placer. Para el que no sabe, les contamos que Facu es uno de nuestros productores. Ya Andy ha dado la cara en otros conectados y bueno, hoy le tocó a Facu, así que estamos muy contentos de que por fin se develan todas las caras Venía escondido, detrás de este pero bueno, proyecto. ya, Este tocó. sábado no zafás. Bueno, te damos la Bueno, bienvenida, estamos muy bienvenida Sale contentos. también de nuevo, que el sábado pasado no Gracias, estuviste. es Y le mandamos verdad. saludos a Ire que está ausente, ya que estamos. Así es, un beso grande para Ire. Bueno, los invitamos a todos los que nos están viendo, que nos sigan por las redes sociales, Iglesia Central de Neuquén, y bueno, compartan con sus amigos, con sus familias, con otros hermanos de iglesia, este proyecto que venimos llevando a cabo ya hace 3 trimestres, si no me equivoco, ¿no, chicos? ¿Tres? ¿Este es Tres el trim- tercero? Este es el tercero. Este es el tercer, Me parece que ¿no? Acá dos, me dice ¿eh? por la cucaracha que es el segundo trimestre. El A ver. descanso y este. Ujú. Bueno, ¿Quién sabe si va a vuela haber el un tiempo, tercero? vuela con ustedes. ¿Eh? ¿Quién sabe si va a haber un tercero? Bueno, chicos, vamos a arrancar, ¿les parece? Acá nuestro invitado nos va a guiar en oración, así que bueno, Facu, el tiempo es tuyo. Bueno, perfecto. Vamos a orar. Oremos. Dios Padre, que estás en los cielos, te queremos pedir por esta lección que podamos aprender de lo que nos has enseñado. Gracias porque es viernes, porque llegó el fin de semana y te pedimos que mañana tengamos un lindo día en la iglesia. En tu nombre, amén. Amén. Bueno, chicos, qué lección, ¿no? No sé, este, porque qué nación grande hay. Es interesante que a todos nos gusta ser como grandes, como reconocidos, ¿no? Y en esta, o bueno, o a los países, ¿no? A cualquier tipo de organización, de grupo, ¿no? Nos gusta que nos reconozcan, ¿no? Desde que somos chicos, tenemos ese ideal de ser grandes, de que qué vamos a hacer, ¿no? Que nos ¿Qué vamos a hacer cuando seamos reconozcan. grandes? Ujú. Yo quería ¿Cuáles van ser a ser bombero, por nuestros Te ejemplo. iba a logros? decir, no sé si les pasaba Bombero, en el mirá que tal. secundario. Cuando estaban en el año más chicos se sabían a todos los chicos hacia arriba. Y a medida que iban pasando los años conocían solo a los más grandes y a los más chicos no. Tal cual, Oh, es también verdad hay que... eso que decís. ¿Dónde está puesta, no, nuestra vista? Siempre lo más grande. Y qué interesante es entender la grandeza desde el punto de vista divino, con los ojos de Dios, ¿no? ¿Cómo nos mira Dios? ¿Qué es lo grande para Dios? ¿Qué es lo importante para Dios? Y creo que esta lección es como que nos está mostrando o nos va dando tips, ¿no? De que nos muestran qué es lo grande para Dios en una nación, en un pueblo, en su pueblo y en sus hijos. Está bueno porque cuando arrancamos a estudiar la lección, ¿no?, de esta semana, pudimos ver que Moisés habla sobre una historia, ¿no? O sea, sobre la historia del pueblo de Israel y cómo trata de marcar, de hacer como un punto, ¿no? Un punto y seguido, y habla sobre, y empieza, ¿no? Comenzando, y ahora, o ahora pues, ¿no? Marca como un momento en el tiempo y que de ahora en adelante deben hacer lo que Dios les dice y lo que tienen que hacer en respuesta a Dios. Eso la verdad que a mí me Ujú. gusta y me pareció bastante interesante. Sí, está bueno, porque es Me como que le muestra el parece... pasado, ¿no? Hasta ese Tal momento, la cual. historia, y ahora, bueno, empiezan los requisitos, ¿no? De ellos a cumplir. Agus, ¿qué vas a decir? Perdón. No, no, que sabes que siempre que se toca el Antiguo Testamento y es un sentimiento que creo que lo mencionan todos los conectados, pero no puedo dejar de mencionarlo, que es como que Dios se muestra como necesita el pueblo que se muestre. O sea, les tiene que recordar todo lo que les mostró para decirle después que hagan algo. Ujú. Y hasta si nos lo ponemos a analizar es como que vemos un Dios que hasta exige por algo que Él da y es todo lo contrario a lo que muestra en el Nuevo Testamento. Entonces creo que es re importante no perderle ese foco
de que Dios se muestra al pueblo de Israel en Deuteronomio en un contexto donde el pueblo es la única manera que lo entiende. Porque si no, vos ves a un Dios que da para recibir y Dios no es así. Nosotros vemos Ujú. en los evangelios que Dios da, punto. Eso que es como un sentimiento que siempre me aparece cuando estudiamos el Antiguo Testamento. Así es, está interesante eso que decís, porque en realidad esta lección, toda la lección se trata de esto, ¿no? De poder ver a ese Dios del Nuevo Testamento en el Antiguo, en el Deuteronomio, lo que estamos viendo, y entender que sigue siendo el mismo Dios, como hemos dicho ya en otros repasos. Dios es único, Dios no cambia, como dice la Biblia, ¿no? Los que tenemos que cambiar somos nosotros en la forma de interpretarlo a Dios. El pastor Barrios, Joel Barrios, yo lo he escuchado decir en varios sermones algo re lindo que siempre me gustó, lo voy a compartir ahora, que él dice que nosotros tenemos que, no tenemos, lo voy a parafrasear obviamente, que nosotros no tenemos que entender a Dios, o básicamente no podemos, ¿no? Entenderlo a Dios, y la única forma que nosotros tenemos de hacerlo es viendo a Jesús, y a través de Jesús es que nosotros podemos vislumbrar un poco el carácter del verdadero Dios, que básicamente es lo que vino Jesús a hacer, a mostrarnos el verdadero carácter de Dios, porque justamente como vos decís, a veces uno puede llegar hasta malinterpretar las escrituras, porque Dios sabe que tantos años de pecado nos han hecho a nosotros tener una imagen súper distorsionada de lo que Él es realmente. Y creo que Satanás también se ha encargado en todo este tiempo de que nosotros entendamos mal a Dios. Pero qué bueno que tenemos a Jesús, ¿no? Y qué bueno que son estas lecciones, poder conectar ese Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento. Bien, algo que me gustaría mencionar y que me gustó mucho es en Deuteronomio 4, versículo 2, que dice: no añadiréis a la palabra que yo os mando, ni quitaréis de ella. Me parece que está bueno, está bueno esto, porque cuántas veces tratamos de cambiar a veces las palabras, ¿no? Y hacerlo más propio, y en realidad la ley de Dios, eso no está bien. Debemos Mm. hacer, digamos, lo que Dios nos dice. Y muchas veces también pensamos que podemos cambiar esto, y en realidad esto no está bien, y en realidad el que nos lleva a nosotros a querer también cambiar un poco la ley de Dios es Satanás, quien ha tenido tanto éxito, ¿no? En tratar de cambiar la ley de Dios, o hacerle una revisión, y cuando no debemos hacerlo y debemos pensar que lo que dice Dios está perfecto y no tenemos que cambiarlo. ¿Sabés qué, Paco? A mí me pasó en esta semana de escuchar un comentario en esto que decís, y alguien decía algo re interesante. Decían, el vacío eh, no existe, en el sentido de que si yo tengo una idea, no es que esa idea se va a desaparecer. Por lo general es como que la reemplazo por otra. Sí, y por ejemplo, si lo llevamos a esto de los mandamientos, ¿no? Digamos, Dios puso el sábado. Satanás dijo, bueno, a ver, vamos a sacar el sábado, pero no es que lo dejó, bueno, vamos a sacar el sábado, vamos a cambiarlo por otra cosa, ¿no? Claro, tal Y cual. así un montón de cuestiones, como que Dios, Satanás lo que hace es cambiar, modificar pequeñas cositas. No es muy evidente muchas veces, ¿no? Tal cual. Y ahí es donde caemos. Creo que es como un principio de alejarse de Dios. Me parece que decir, bueno, en realidad, si en vez de guardar el sábado, guardo el domingo, ¿cuál es la diferencia? O en vez de hacer esto, hago lo otro. Creo que de a poquito nos vamos alejando de lo que Dios nos pide, y a su vez también nos alejamos como de la iglesia. Y en realidad esto es lo que Dios no quiere, que no cambiemos las cosas palabra por palabra. Me parece que esto es importante remarcarlo en la lección. Esto que comentan me hizo pensar, o me hicieron pensar en una receta, que Dios nos dio una receta para seguir, muy sencilla, que inclusive en el Nuevo Testamento, como mencionamos al principio, pasó de 10 a 2, nos lo resumió en 2 pasos, mandamientos principales que no necesitamos hacer otra cosa que no sea eso. Entonces nosotros nos la complicamos y queremos interpretar las escrituras para nuestra comodidad, siempre adecuándolo a nuestro contexto y como diciendo, ah, no, total es lo que yo siento, y esquivamos un poco el mensaje central que Dios nos da, que de hecho sea de paso, estos 2 puntos que estoy hablando de amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Esos 2 puntos, o sea,
tras que Dios nos las hace fácil, nos las hizo más fácil. Una receta de 2 leyes. Así es, nos cuesta seguir al pie de la letra las cosas a veces, ¿no? Y después, como vos decís, en una receta terminan saliendo las cosas no tan bien, o a veces una receta por no seguir los pasos tal cual deben ser, terminan siendo incomibles, ¿no? Como que no sirven, no cumple el propósito ese alimento. Y pasa igual con la ley, tal cual la usa. Muy buen ejemplo. Y lo interesante en todo esto, ¿no? Que si vamos a Deuteronomio 4:1, dice: ahora Israel, oye las normas y preceptos que os enseño para que los cumpláis y viváis. Y esa parte a mí me gusta un montón porque ahí nos damos cuenta de cuál es el propósito de esa ley, cuál es el propósito de Dios para nosotros, que vivamos básicamente, para que disfrutemos, ¿no? Esta vida, para que seamos felices. Y Dios nos pone estas recetas, como decíamos recién, porque a Él se le ocurre y porque quiere que suframos viviendo bajo esa ley, sino para que vivamos. Siempre el propósito de Él está basado en el amor. Por eso creo que es tan importante que entendamos el carácter de ese Dios que nos pone esa ley para seguir. Y justamente el pueblo de Israel, si avanzamos un poquito más en Deuteronomio 4:3 y 4, y acá en estos versículos nos está mostrando una situación que pasó el pueblo, ¿no? Porque les hace recordar que hubieron 24.000 israelitas que perdieron la vida, ¿no? Esta vida de la que venimos hablando, ¿no? De la que Dios quería darles en plenitud para que vivieran bajo su ley y bajo sus enseñanzas, y ellos no las siguieron. Y este incidente que cuenta acá en Deuteronomio 4:3 y 4, la historia en realidad de lo que pasó está en Números 25, en los primeros versículos. Y si nos acompañan leyéndolo, dice que el pueblo de Israel empieza a unirse con las hijas de Moab y, y se relacionan con ellas, y después ellas los empiezan a invitar ya a los sacrificios. Ya no era solamente un vínculo que generaban con la persona y con ese pueblo, sino que empiezan a introducirse a lo que son los sacrificios de esos dioses, y que el pueblo come, come los sacrificios, se inclinan a los dioses de los otros pueblos, y terminan muriendo 24.000 israelitas a causa de esto, ¿no? Y hay un claro ejemplo de cómo la ley de Dios, como dijimos ya creo hace unos conectados atrás, habíamos dicho como que la ley de Dios era como un cerco, ¿no? O una jaulita de seguridad en medio de un ambiente hostil que está como listo para terminar con nuestra vida. Y en esta historia se ve como claramente como uno a veces por apartarse de los caminos de Dios termina después de todo un proceso. No es que a mí esto es lo que me llama la atención, que no es que de un día para otro fueron a sacrificar cosas para otros dioses y participaron de los rituales. Entonces fue todo un proceso de alejamiento, como decía Facu hace rato, ¿no? Y terminaron perdiéndose de ese don de la vida que Dios les estaba dando, que les estaba regalando. Y todo este proceso que vos mencionás creo que tocamos un tema delicado en el sentido de ¿tenemos que mezclarnos o no tenemos que mezclarnos? Es un tema muy delicado que inclusive siento que en algún repaso que escuché como que lo planteé directamente, no hay que mezclarse, y creo que es todo lo contrario. Es más, Dios nos invita a que nos mezclemos, pero que nosotros seamos la luz y que no termine apagándose nuestra luz dentro de eso, porque inclusive creo yo que termina siendo mucho peor, terminamos siendo más oscuridad en donde nos metimos. Me gusta mucho la idea que planteó Sashi recién, en cómo nosotros hoy en día lo podemos tratar, ¿no? Y llevarlo a nuestra actualidad de cada uno, en cómo nuestras convicciones tienen que ser reflejadas en cualquier ámbito en el cual nos desarrollemos. No solamente en nuestras actitudes, sino tratar de reflejar a Dios en nosotros, y por qué no tratar de ser de ser luz, digamos, en la oscuridad, por así decirlo. Y me parece que está bueno, lo puedo relacionar más con la actualidad. Cuántas veces nos relacionamos con gente
que por ahí está, no sabemos qué está pasando, cuáles son sus problemas y podemos mostrarle a Dios a través de nosotros. Pacu, que vos decís me hizo pensar en Juan 17, donde inclusive Dios hace una oración a su papá, no, o sea, Jesús hace una oración a Dios, a su papá, y le pide que no saque a los discípulos de este mundo, sino que sean luz y que los proteja en el mundo. Inclusive, Dios quiere que el pueblo de Israel, en ese momento, antes de ingresar a la tierra de Canaán, sean luz y que reflejen la sabiduría de su Dios, la sabiduría de Él a través de, cuando leemos números, básicamente los ordenó tanto en derecho, justicia, como pueblo. Es increíble. Números, por ahí si lo leemos muy rápido puede parecer aburrido, pero en realidad es muy interesante toda la organización social y la sabiduría que demuestra Dios. Y ¿sabés qué es lo interesante, Agus, para mí en esto que vos decís? Que la sabiduría viene de Dios, que no es algo que nosotros como seres humanos podamos producir por nosotros mismos. La inteligencia y la sabiduría de la que habla la Biblia, así como dice en Proverbios 1:7, consiste en temer al Señor, ¿no? En temer a Jehová, en seguir sus enseñanzas. Eso es lo que nos hace sabios. Y hay un versículo que es re lindo en Santiago 1:5, que dice que si a alguien le falta esa sabiduría, que se la pida a Dios, porque de Él provienen todas estas cosas buenas, ¿sí? Entonces me parece que es una linda forma de ir cerrando este conectados, y quedarnos con eso, que Dios nos está llamando a seguirlo, a seguir sus enseñanzas, y que el propósito de estas enseñanzas es el amor profundo que Dios tiene por nosotros. El propósito de Él es que seamos felices, que vivamos una vida plena, ¿no? Y me gusta pensar en que es un Dios cercano, es un Dios que nos busca y trata de constantemente estar llamándonos, recordándonos estas cosas, porque como hemos dicho ya otras veces, Él sabe que nosotros tendemos a olvidar, que tendemos a descarriarnos. Y bueno, y Él con amor nos vuelve a llamar y nos muestra, nos da las herramientas, que son estas leyes, estos mandamientos. Y bueno, Sashi, como para ir terminando, les queríamos dejar un desafío al público para que ellos en su entorno de influencia se mezclen, reflejen la sabiduría que podemos obtener a través de la Biblia y de relacionarnos con Dios. Así que bueno, Pacu, mil gracias por acompañarnos, la verdad que es un placer tenerte acá, ya no Gracias a detrás ustedes de por cámara. invitarme. Sí, y además es que estar ahí dando la cara por primera vez no es nada fácil, así que te agradecemos por la buena voluntad Nada, también por favor. de haber Está participado. bueno participar de este lado también, de Ujú, conectados. Está muy bien. así Gracias. es. Bueno chicos, nos vemos en el próximo Conectados. Nos Chicos. vemos, chicos, que anden bien. Feliz sábado.